Informe misionero, Vanuatu, para el 10 de diciembre titulado Dios capacita a los que llama. Frank era un niño mimado que vivía en Vanuatu, al sur del Pacífico. Era el único hijo del segundo matrimonio de su padre y era muy consentido por sus padres. Al igual que José, el personaje de la Biblia era consentido por Jacob, y como en la historia de José, los celos entre hermanos causaron problemas con los hermanos mayores del primer matrimonio de su padre. En contraste con la infelicidad que sentía en su casa, Frank se sentía muy feliz al estudiar en la Academia Adventista de Aore, donde asistía localmente. Allí tenía muchos amigos y le encantaba ir a la iglesia los sábados. Sin embargo, mientras estaba en la escuela secundaria, se enfermó y tuvo que ser hospitalizado. Sus padres, preocupados de que pudiera morir, decidieron cuidarlo en casa cuando salió del hospital. Ese fue el fin de la educación de Frank. Nunca terminó la secundaria. Frank se convirtió en otro chico como los demás de la aldea. Carecía de habilidades para conseguir trabajo. Cuando su padre murió, sus hermanos mayores heredaron la propiedad, dejando a Frank sin nada. Frank se convirtió en un niño perdido sin ningún propósito o significado en la vida. Algo que Frank disfrutaba muchísimo en la Academia Adventista de Aore era la clase de carpintería. Había aprendido cómo fabricar muebles. Recordando la clase de carpintería, comenzó a ganarse la vida construyendo pequeños muebles y casas pequeñas en su aldea. Pasaron los años y Frank se casó y tuvo hijos. Dejó de fabricar muebles y empezó a confiar en su madre y otros parientes para el mantenimiento de su familia. Él y su esposa discutían constantemente debido a que su esposa le pedía que encontrara un trabajo para mantener a sus hijos. Parecía que no había salida. Una noche, desesperado, Frank cayó de rodillas y le suplicó a Dios que le ayudara. «Por favor, dame la oportunidad de mostrar que sí soy capaz de mantener a mi familia», oró. Poco tiempo después, uno de sus hermanos mayores, llamado Ken, le ofreció un trabajo de carpintería en una granja de coco y cacao. Muy agradecido a Dios, Frank rápidamente puso sus habilidades en uso de reparación de las edificaciones agrícolas. Más tarde, una fábrica de enlatados lo contrató como trabajador de mantenimiento. Sus habilidades llamaron la atención del supervisor. Esta empresa terminó en bancarrota y el que era supervisor de Frank comenzó su propio negocio, así que contrató a Frank para que trabajara con él fabricando muebles y construyendo locales comerciales. Frank tuvo mucho éxito y se olvidó de Dios. Y se olvidó de aquella oración desesperada que había hecho pidiéndole a Dios que le ayudara a conseguir un trabajo. Hasta que una noche, mientras dormía, Frank soñó que veía a su abuela entregándole un mensaje divino. Su abuela le prometió que se convertiría en un empresario prominente y sería dueño de su propia compañía, pero le dijo, pero para que esto suceda debe serle fiel a Dios. El sueño asombró a Frank y decidió entregar su corazón a Dios. Comenzó a asistir a la iglesia todos los sábados. Al cabo de pocos años, su sueño se hizo realidad. Frank se convirtió en el propietario de una exitosa empresa de construcción y carpintería con sus propios empleados. Recordando su deseo de serle fiel a Dios, regresó a su aldea natal para reconciliarse con todos sus hermanos mayores y hacerle las paces con el resto de su familia. Encontró que sus hermanos habían construido una pequeña iglesia adventista utilizando materiales de construcción locales. Voluntarios de Maranata les habían donado materiales para construir una iglesia más grande, pero la construcción seguía sin terminarse. Frank invirtió en la estructura para ayudar y diseñar la construcción de una nueva iglesia más grande. Frank se sintió bien de poder construir una casa para Dios. Anhelaba hacer más. Así que comenzó un ministerio para reparar y completar iglesias inacabadas a través de las 83 islas de Vanuatu. Hoy en día ayuda a financiar muchos proyectos de la iglesia a través de su negocio y es el primer anciano de la iglesia de la aldea de Bora Bora, en la isla de Santo. Frank dice que finalmente encontró propósito y significado en la vida. Estoy sumamente agradecido a Dios por haberme llevado a ser un niño del pueblo, sin ningún tipo de habilidad, a ser un carpintero comercial calificado. Nos dice, gracias por su ofrenda del 13º sábado de este trimestre, que ayudará a las familias de Vanuatu, de toda la isla y de la división Pacífico Sur y del mundo a conocer más sobre Jesús, a través de una serie de películas animadas basadas en los libros El Camino a Cristo, El Deseado de todas las gentes, El Conflicto de los Siglos y otros de la hermana Elena G. de White.